tardes. Mi nombre es Luz del Carmen Prieto Chávez, mi matrícula es AL041910. Soy del Vergel Valles, Chihuahua. La materia es Derecho Civil Contratos. Mi carrera a estudiar es Derecho. En este video les hablaré sobre los tipos de contratos. Los contratos son un acuerdo legal, oral o escrito manifestado en común entre dos o más personas con capacidad jurídica que se vinculan en virtud del mismo, regulando sus relaciones a una determinada finalidad o cosa. El contrato de compraventa, según el artículo 2248 del Código Civil Federal, dice que esta actividad existe cuando una de las partes se compromete a transferir la propiedad de un bien, servicio o derecho, mientras que la otra parte implicada en el trato se obliga a pagar por ellos una cantidad determinada de dinero. Primeramente es importante señalar lo que específicamente se puede intercambiar en un trato de compraventa para las partes. La compraventa debe ser de dos tipos: tácita, hechos o actos que dan pie a presumir que existe, o express cuando se manifiestan de forma verbal o escrita. Se puede intercambiar a los bienes muebles, que se refiere a los objetos móviles, y también se pueden intercambiar los inmuebles, que estos no se pueden trasladar, como terrenos, casas, etc. Ese tipo tiene que ser de su propiedad también debe ser lícito. Para que estos convenios se lleven a cabo de forma adecuada debe existir el consentimiento de las partes y, por un lado, en cuanto a la voluntad del vendedor, quien transferirá la propiedad de objeto vendido, y por otro lado el comprador, quien manifestará su deseo de pagar el precio acordado para así convertirse en el propietario del bien o servicio. Ahora bien, el objeto de compraventa debe reunir las siguientes características: existir en la naturaleza o en el derecho, es decir, no se puede vender un objeto que no existe dentro del planeta Tierra; ser determinado o determinable en cuanto a su especie, esto es que puede distinguirse entre los demás por sus características físicas específicas; estar en el comercio, o sea, la venta; ser lícito, que no esté en contra de la ley y posible que pueda efectuarse. Por ejemplo, no se puede hacer un contrato de venta cuando una de las partes ha fallecido. ¿Qué diferencia tiene el contrato de compraventa y el contrato de permuta? ¿Cuál de los dos consideras de mayor importancia? ¿Y por qué? La permuta deriva del trueque, que fue un antecedente histórico de la compraventa en tiempos ancestrales, cuando el comercio de mercancías consistía en el intercambio de productos a cambio de otros. En cambio, si el valor predominante es el objeto y no es la cantidad monetaria, se trata de un contrato de permuta. La diferencia es que en la permuta la obligación de la otra persona es dar una cosa por otra, y la compraventa la obligación del vendedor de entregar la cosa vendida y la del comprador pagar lo acordado. Creo que la compraventa es la que más se efectúa en estos tiempos, es más segura, pero para ciertas circunstancias, si no cuentas con suficiente efectivo, puedes intercambiar algún bien que tengas por algo que deseas. Ejemplos de contrato de arrendamiento: se crea cuando dos partes contractuales se obligan recíprocamente, de tal manera que una de ellas conceda el uso temporal de alguna cosa y la otra la entrega a cambio de una cantidad monetaria. Algunos ejemplos son las rentas de los inmuebles, casas y de propiedades que los empresarios utilizan para generar la producción o almacén de sus productos. ¿Cuáles implicaciones consideras interesantes del depósito? Porque en este acuerdo, un individuo denominado depositario se compromete a custodiar un objeto, ya sea mueble o inmueble, que otra parte llamada depositante le confía, y además se obliga a regresar dicho objeto cuando le sea solicitado. Cabe señalar que no solo el dinero en efectivo o las prendas valiosas pueden ser objetos de contrato de depósito, sino que también pueden serlo los títulos de valor, como lo son los cheques o documentos que generan intereses, como los pagarés, y que en estos casos las obligaciones del depositario serán los de realizar todos los actos que sean necesarios para que los títulos conserven su valor, por ejemplo, cobrar a quien sea necesario en favor del depositante. ¿Cuáles de las sanciones vistas durante la clase establecerías a una persona que presta servicios en forma de profesionista que no cuente con el título? ¿Y por qué? Pues las sanciones necesarias para que pague por el delito que está cometiendo, ya que puede dañar de manera significativa a las personas que en él confían. Primeramente, creo que debe de hacerse una denuncia correspondiente para que sea analizado el caso, además de que la ley en México estipula que en casos como el anterior se penalizará a la persona que, sin estar titulada, ejerza determinada profesión. Se establece que ésta no tendrá derecho a cobrar retribución por los servicios que haya prestado. ¿Por qué consideras necesarios conocer las causas de anulación del contrato y en qué orden o de importancia los pondrías? Pues son necesarias, ya que mediante estas cláusulas puedes saber si están conforme a la ley, y debes de conocerlas perfectamente para que no tengas problemas.
La dissolución del contrato, esto es cuando ambas partes de forma anticipada y voluntaria dan por terminado un contrato. La nulidad se refiere a la invalidez del contrato debido a causas que así lo ameriten. La rescisión sucede cuando una de las partes incumple con su obligación y la parte afectada que el acuerdo llegue a su fin por haberse cumplido el plazo o condición, pues cuando se termina la vigencia del contrato. Y además de las anteriores, otras cosas por las que pues, pudiera finalizarse la muerte y ahí queda terminado el contrato. Muchísimas gracias.